Hola amigos, vamos a ver la función si.error. Esta función nos sirve para manejar los diferentes tipos de errores que puede arrojar Excel en determinada celda. Entonces fíjense que la función si.error, ¿verdad? Como primer parámetro tenemos un valor o una función o una condición lógica. Y en caso de dar algún error, ¿verdad? Nosotros podemos colocar en el segundo parámetro, podemos colocar un texto. Recuerden siempre encerrado entre comillas o una función o una celda determinada. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Los diferentes tipos de errores que podemos tener son numeral no aplica, numeral valor, numeral referencia, división entre cero, numeral num, numeral nombre o numeral nulo. Entonces vamos con el primero, que es numeral no aplica. Vamos a ver cuándo sucede esto. Fíjense que tenemos la función, ¿verdad? Sí, punto error, buscar B, ¿ok? El 20 lo voy a buscar en toda la columna donde dice números. 20 desde la C6, 2 puntos a la C24. O sea que desde la 0 hasta donde dice el valor de 18, voy a buscar el valor 20. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me va a dar un error, porque ese valor no existe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no encierro la función buscar B en una función llamada si.error, esta función buscar B lo que me va a arrojar es un numeral no aplica. Pero yo no quiero que me arroje ese error. Yo lo que quiero es controlar el error y mandar un mensaje, ¿verdad? Que diga valor no encontrado. Y justamente como segundo parámetro, fíjense que le estoy colocando el texto que voy a emitir, ¿verdad? De valor no encontrado. Vamos con con el siguiente ejemplo de error. Numeral valor. Ok. Suma de un texto con un número. Fíjense que estoy utilizando otra vez la función si.error. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando, ¿verdad? En la C7, que la C7 es un valor texto que dice 1 con un valor numérico. Esto por consiguiente nos va a dar un error porque no puedo sumar, ¿verdad? Texto con números. Entonces, si lo hubiéramos utilizado la función si.error, la suma me hubiera arrojado un error numeral valor. Pero ¿qué estoy haciendo yo con esta función si.error? Lo que estoy controlando es que como me va a arrojar el numeral valor, entonces le voy a poner un texto que diga suma de un texto con un número. Ahora vamos a ver el error de numeral referencia. Entonces, fíjense que estoy utilizando una función dentro de si.error que se llama buscar v. ¿Ok? Estoy buscando un 1 en la celda C6 a la 6 C24 en la columna 2. Fíjense que esta tabla solo tiene una columna. Entonces, en la columna 2 hay un error, porque no puedes poner dos si no hay dos columnas, solo hay una. Entonces, el texto que yo estoy enviando por el error es la columna 2 referenciada a la función buscar v, no existe en la tabla. Vámonos con la división entre 0. Fíjense que estoy haciendo una división entre 0, C7 entre C6. ¿Ok? Y eso me va a dar, ¿verdad? El error numeral división entre 0. Entonces estoy mandando el siguiente texto, división entre 0. Vamos con el error numeral num. Esto es cuando colocamos, ¿verdad? Este error es cuando colocamos, por ejemplo, potencia. 1000 a la 1000. Es imposible representarla porque es un número demasiado grande. Entonces, ¿verdad? Ahí coloco la potencia, voy a lanzar un texto donde dice que la potencia 1000 elevado a la 1000 da un resultado muy grande. ¿Ok? Y vamos a ver cuando nos
aparece el numeral nombre. Eso pasa, ¿verdad? Cuando ponemos, por ejemplo, una función que no existe. Por ejemplo, esta función que puse aquí, formato final, abro paréntesis, cierro paréntesis, esa función no existe en Excel. Entonces nos envía, ¿verdad? Un numeral nombre en signo de interrogación, porque la función no existe. Entonces, como yo la tengo, ¿verdad? Encerrada en la función si.error, le estoy diciendo a la función si.error que me mande la función, que el texto, función no existe. Entonces, vamos a poner aquí, función no existe. Vamos con el último ejemplo. El último ejemplo es nulo, nulo, perdón, numeral nulo, ¿ok? Entonces, fíjense, estoy colocando una función de suma donde me va a sumar la celda C6 a la C8, pero no puse los dos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí va a dar un valor nulo. Entonces, estoy colocando en el mensaje de si.error, estoy colocando que faltó colocar los dos puntos en el rango de la función suma. Fíjense que yo en este momento yo estoy mandando puro texto según el error que me arroja, ¿verdad? La función que yo estoy colocando dentro de si.error. Pero yo también podría colocar, ¿verdad? En vez de un texto, podría colocar una celda, podría colocar un número fijo, o podría colocar inclusive una función. Entonces, esta función de si.error lo que nos hace, ¿verdad? Es manejar los errores en Excel.